Un poco quizás diferente a los temas que estamos acostumbrados a ver, porque queremos hablar de manera íntima con cada uno de nosotros. El Señor quiere hablar con nosotros porque es una parte muy importante de nuestra personalidad. Y no estoy hablando de psicología, sino de nuestra intimidad con Dios y de cómo nosotros nos sentimos en esta tierra referente a nuestra vida personal. Quiero decirles a ustedes que en estos días de pandemia y de conflictos a través de países y tumulto por el clima, por los conflictos sociales, etcétera, etcétera, las personas, de manera impredecible, se ha visto un aumento increíble de gente que está sufriendo trastornos mentales. Por ejemplo, vemos en países como Noruega y Suecia, que son países supuestamente ejemplos a seguir, donde una alta población de gente está sufriendo trastornos mentales, y posiblemente también aquí en Estados Unidos. Yo realmente, como persona que estoy en el sistema gubernamental, puedo decir que ha sido un verdadero desastre para los niños y los alumnos de las escuelas este temporal de enfermedad, porque también, aparte de que existe la enfermedad física, también hay una enfermedad espiritual y también social que están enfrentando nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros hijos hoy en día, porque los niños no nacieron para estar encerrados, no nacieron para no interactuar. No es lo mismo estar transmitiendo una clase escolar a través de un aparato que no siente, ni ve, ni padece, que una persona de carne y hueso que se compadece por sus alumnos, que los cuida y que los quiere. Pero desgraciadamente este tiempo ha llegado, y es el momento en que Dios le dice a cada ser humano que debemos de enfrentarlo con dignidad, y aparte de dignidad, leer las Escrituras y ver lo que está pasando, para que esos temores, esas locuras, esos momentos de dificultad por los cuales están atravesando millones de personas no pasen por nuestras vidas. Por eso Dios dice en estas circunstancias a cada uno de sus hijos que ustedes son las personas más importantes del universo, y también al que no es hijo de Dios, porque la creación es de Dios de todas maneras. Así que tú eres la persona más importante del universo, y queremos hacer una similitud, si se quiere decir, con algunos relatos bíblicos de por qué Dios dice que tú eres la persona más importante del universo. Leyendo las Sagradas Escrituras en el libro de Samuel, 2 de Samuel 9, del 1 al 13, no tenemos tiempo para hacer el relato o leerlo, pero quiero hacer una breve introducción de lo que realmente pasó para que comparemos este incidente con este título de este tema de esta mañana. Tú eres la persona más importante del universo. ¿Por qué Dios dice que tú eres la persona más importante del universo? Porque en estos días de estrés, de enfermedades mentales y de problemas sociales que nos agobian, es importante que nuestra autoestima no esté demolida o con altibajos como están las personas que no han puesto su confianza en Dios. No recriminando a nadie que no tenga su confianza en Dios. Cada cual tiene el derecho de hacer lo que quiere con su vida, y Dios le da ese derecho también al ser humano. Por eso creó al hombre con libre albedrío de creer o no creer. Como decía William Shakespeare, ser o no ser. O sea, se es lo que tú crees que eres, no se es lo que tú no crees que no eres. Entonces, la Sagrada Escritura menciona el hecho de el real que pasó a la familia de Saúl, del rey Saúl, antes de morir en una batalla, y también relacionado con la vida del rey David. Aquella historia que encontramos en 2 de Samuel 9, del 1 al 13, nos habla de la vida de un hombre que creía que era la persona más desgraciada del universo, en contraposición de lo que estamos diciendo, de que tú eres la persona más importante del universo. Este personaje que encontramos en nuestro relato de esta mañana se llamaba Mesí-Bofet.
Así que Mesibofet era un niño cuando le pasó la tragedia que vamos a narrar en esta mañana. La casa de Saúl estaba en guerra con los filisteos o el reinado del rey Saúl. Los filisteos, que también eran descendientes o familia de los cananeos, era un pueblo que estaba en el territorio que habitaba el pueblo de Israel antes de ellos llegar a aquel lugar, antes de Dios darle a Abraham la tierra prometida. Ya ese pueblo estaba ahí. Pero Dios le dijo a los israelitas que si ellos se apartaban del camino del Señor, aquellas gentes que ellos debieron destruir, le iban a hacer como agujas y como avispas en aquel lugar para ponerlos a prueba. Así que en una batalla en que los filisteos fueron más valientes y más fuertes que el pueblo de Israel, destruyeron el ejército israelí y en esa batalla murió el rey Saúl. Él mismo cometió suicidio lanzándose sobre su espada. Y también sus hijos Melquisúa y los otros más murieron con él de manera valiente. Cuando los filisteos se acercaron al palacio real de Saúl, la doméstica o la niñera que cuidaba a este niño, que se llamaba Mesibofet, salió huyendo con el niño a cuesta. Apenas tenía 5 años. Y cuando iba por el camino, las tropas filisteas se acercaban más y más a ella. Y ella, desesperada, se tiró al piso con el niño, o se le cayó el niño también, y cayó de bruces aquella mujer. Afortunadamente, ella no sufrió daños, pero el niño se partió las 2 piernitas. Así que a duras penas se pudo parar y salió huyendo para una ciudad donde tenía ella algunos familiares. Aquel lugar se llamaba Lodebar. Todos ustedes han escuchado esa palabra y la han leído en las Sagradas Escrituras. La palabra Lodebar significa donde no hay pasto. Imagínense ustedes si era un lugar afortunado, donde no hay pasto, donde no crece la hierba, donde no se vendía pan, donde la gente que vivía allí en aquel barrio, en aquella ciudad hebrea, era la más pobre. Por eso se llamaba Lodebar, donde no crecía el pasto, donde había mucha hambre y todas las personas que habitaban allí estaban por debajo del nivel de la pobreza. Así que ese fue el escenario en que aquel niño creció, en Lodebar, un lugar sin escuelas, un lugar que a todas luces podía destruir la autoestima de la persona y sentirse que no era nadie, que era una persona cualquiera. Así que había que tener mucha fe para vivir en Lodebar. Y creo que tal vez nadie tenía fe en aquel lugar, dada la situación social en que vivía aquel barrio, aquel lugar. Así que recuerdan ustedes en las Sagradas Escrituras, para los que las recuerdan, que la casa de Saúl era un reinado el cual Dios había elegido para que dirigiera al pueblo de Israel. Pero aquel hombre había fallado a Dios y Dios eligió a David. Y David ya era rey cuando aquel niño empezó a crecer. Entonces, cuando David se estableció en el trono, se acordó que uno de los hijos del rey Saúl, llamado Jonatán, era su mejor amigo, o fue su mejor amigo, que murió en batalla, obviamente. Ellos hicieron un pacto, Jonatán y David. Y el pacto que hicieron Jonatán y David fue que si uno moría primero, iba a cuidar la familia del otro. Y los dos hicieron aquel pacto, se quiere decir en buen español, con sangre. Y eran hombres fieles y se prometieron que si eso pasaba, si David moría primero, Jonatán cuidaría de la casa de David y viceversa. Así que David se había olvidado de aquel pacto, pero no porque no quería cumplirlo, sino por asuntos oficiales del reino. Habían pasado varias décadas y entonces ya en aquel momento estanco y de reinado y de poder y que Dios le había dado gloria a David, él sentado en su trono recordó a su gran amigo Jonatán. Y cuando se recordó de su amigo, llamó a uno de sus funcionarios
y le expuso el tema, preguntándole que si había algún pariente de la casa de David que había sobrevivido a la batalla contra los filisteos. Entonces el funcionario investigó y efectivamente encontraron a una persona, a un siervo que se llamaba Siba, que tenía conocimiento de la casa de Saúl. Y entonces aquel hombre le dijo al rey David que efectivamente toda la familia de Saúl había muerto, incluyendo al último rey, hijo de Saúl, que se llamaba también Isboset, parecido a Mesibofet, pero no era el mismo. Mesibofet era hijo de Jonathan y nieto de Saúl, aquel niño. Y Siba le dijo a Saúl: mi señor, hay una persona que ha sobrevivido a la masacre de la familia de Saúl. Vive en Lodebar y se llama Mesibofet y es cojo de los pies. Y David le dijo allí a toda su gente que estaban con él: quiero hacer misericordia con la casa de Saúl y devolverle los bienes que tenía el rey Saúl. Así que inmediatamente mandó a buscar a Mesibofet a Lodebar, al lugar donde no crece el pasto, al lugar donde no hay pan, al lugar donde no hay escuela, al lugar donde todos estaban padeciendo las durezas que hay en la sociedad. Y si se quiere decir, quién sabe, tal vez algún cambio climático o enfermedades por el estilo. Así que cuando la policía real llegó a Lodebar, toda la gente se quedó sorprendida porque ni siquiera el ejército real visitaba aquella ciudad. Ni siquiera el ejército real. Así que la gente se quedaron sorprendida y se quedaron mirando que las tropas se dirigieron allí a aquel lugar, a la casa de Mesibofet. Y cuando llegaron a aquel lugar, lo primero que posiblemente llegó a la mente de Mesibofet fue: ya voy a descansar por fin. Viene la policía a buscarme o me matarán aquí. Así que lo llamaron, le dijeron: Mesibofet, ven que el rey te llama. Así que Mesibofet no podía creer lo que estaba mirando, que el rey me llama, será para condenarme. ¿Cómo es posible que hayan descubierto que yo soy de la familia de Saúl? Nadie sabía que yo vivía aquí, se preguntaba él en su mente, y pensaba que lo iban a matar. Así que las tropas, sin perder tiempo, se lo llevaron a palacio, allí para llevarlo al rey David. Y cuando llevaron a Mesibofet al frente del rey, le dice el rey David a Mesibofet: Mesibofet, hijo de Jonathan, yo voy a devolverte todas las propiedades que pertenecían a tu padre y a tu abuelo, porque yo hice un pacto con tu padre de que si él moría primero, yo cuidaría de su familia y viceversa. Así que en este momento quiero honrar ese pacto. Así que Mesibofet no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué es lo que está hablando este rey? Y entonces él mismo le dijo al rey David: ¿Quién es tu siervo para que mires un perro muerto como yo? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y hacemos un paréntesis aquí para precisamente relacionar esta frase con lo que está pasando hoy en día. ¿Cuánta gente hoy en día no ha perdido la esperanza? ¿Cuánta gente hoy en día que viven en el Lodebar del pecado, no dicen lo mismo también? ¿Quién soy yo para que Dios se fije en mí? ¿Quién soy yo? Y quizás andan con la cabeza cabizbaja, o tal vez nunca se atreven a hacer lo que Dios ha puesto en su corazón por temor a ser visto o por temor a ser delatados. Pero es ahí donde entra en ejercicio el título de nuestro tema en esta mañana. Tú eres la persona más importante del universo. No porque seas un gran político, un gran artista o una persona adinerada, sino porque eres una creación especial de Dios. Nadie ha visto a las palomas adorando o a los animales, pero los hombres sí podemos adorar a Dios. El Espíritu Santo del Señor nos combina a adorar al Creador. Así que Mesibofet allí delante del rey temblando no puede escuchar
no podía creer y dar crédito a lo que estaba escuchando. ¿Cómo que me van a devolver las tierras que pertenecían a mi padre? Y no solamente las tierras que pertenecían a mi padre, sino también la de mi abuelo. Y algo más le dijo David a Mesibofet. Mesibofet, tú vas a comer todos los días aquí con la familia real, en mi mesa. Déjenme decirle que yo he visto algunas mesas reales donde comían los emperadores y es algo glorioso para la vista humana. Por ejemplo, Napoleón III, emperador de Francia, su mesa tenía 80 invitados que llegaban como de esta esquina allá. Y todas las sillas estaban bordadas de oro. Y allí estaban muchos sirvientes atendiendo aquellas mesas de una manera especial y a todas las personas que estaban allí. Los emperadores romanos, cuando hacían banquetes, era algo descomunal y era algo que no todo el mundo podía apreciar o ser invitado a aquellas ceremonias especiales. Estar en una corte real era estar precisamente delante de la gloria humana, del poder humano. Así que Mesibofet, al no dar crédito a aquello, tuvo que aceptar la realidad, pues el rey lo había rescatado y le había devuelto lo que le pertenecía. Ahora bien, Mesibofet había vivido por varias décadas en Lodebar. Él estaba escondido porque pensaba que si lo descubrían lo iban a matar. Noten ustedes algo muy importante: cuando una familia real tomaba el poder o un rey mataba a otro rey, mataba generalmente a todos sus descendientes. Pero David era un hombre íntegro y por eso dijo: yo quiero hacer misericordia con la casa de Saúl. Y no usó la violencia como lo usaban los otros emperadores o los otros reyes, matando a los descendientes para apoderarse de todo y que esas personas no pudieran acceder al trono. Era un peligro realmente. Así que por eso Mesibofet pasó todo aquel tiempo escondido en aquel lugar, porque pensaba que era el último descendiente de David y que no tenía esperanza alguna de regresar al trono. Pero miren la misericordia de aquel rey. Le devolvió todo lo que le pertenecía, porque Mesibofet pertenecía a la familia real. ¿Cuántas personas hoy en día deambulan por las calles en la ciudad de New York, por ejemplo, cuando vamos? Es el espectáculo más triste que jamás he podido ver. Cientos de personas, miles de personas, cerca de 60,000 indigentes allí en los trenes, duermen noche y día donde le agarre la noche. Hieden a distancia, no tienen esperanza, están aparentemente perdidos en las catacumbas de los trenes de New York. Y en grandes ciudades, como por ejemplo en Bombay y otras ciudades indias, duermen más de 2 millones de personas en las calles porque no tienen dónde dormir y dónde habitar, sin luz y sin esperanza, como Mesibofet. Y quizás no han escuchado que ellas son las personas más importantes del universo. Ahora bien, el hecho de que seamos las personas más importantes del universo no quiere decir que vamos a salir de esta dimensión de pecado antes de que Dios destruya este mundo o se cumplan todas las profecías que tienen que cumplirse. Hay que enfrentar en esta vida la pandemia que estamos viendo ahora. Hay que enfrentar en esta vida posiblemente la muerte de nuestros padres. No quiero que nadie muera, obviamente, pero esa es una realidad. Pero si eres la persona más importante del universo, si en tu corazón aceptas a Cristo Jesús como sanador de tu enfermedad, de tu baja estima, de tu escondite te saca, te aseguro que tú obtendrás la victoria final. Dios promete no solamente a Mesibofet, sino a todas las personas que se llegan a él, una vida diferente, una vida que puede enfrentar al enemigo, una vida capaz de enfrentar la pobreza, una vida capaz de enfrentar el dolor, una vida capaz de enfrentar situaciones que por mente humana tal vez no han pasado. Quiero que vayamos, si me acompañan por favor, al libro de Isaías, al capítulo 41:10, para que escuchemos unas palabras maravillosas de las promesas del Señor. Isaías 41:10 nos dice lo siguiente:
para reafirmar que tú eres la persona más importante del universo. Escucha lo que dice el versículo 41:10, Isaías. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué contraste más grande este versículo con la vida de Mesibofet. Mesibofet pasó varias décadas, él se había olvidado de Dios por su temor, por su baja estima, por su comportamiento y porque pensaba que todo se había perdido. Sin embargo, por las venas de Mesibofet corría la sangre azul. Era de familia real, no era una persona cualquiera. También, amigo que me escuchen esta mañana, tú no eres una persona cualquiera. Por tus venas corre sangre real. Eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo Jesús vino a buscarte a Lodebar, donde no hay pan, donde hay enfermedades, para llevarte a su palacio, para que comas a su mesa. Vayamos al libro de Deuteronomio, donde continuamos escuchando la palabra de Dios, diciéndonos que somos una persona especial. Deuteronomio 31, el versículo 8. Escuchen lo que dice Deuteronomio 31, 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Son palabras maravillosas. Es difícil estar en una situación complicada en la vida, pero más difícil es no creerle a Dios. Dios está con nosotros. Alguien tiene que decir amén en este salón. Dios está con nosotros. No debemos de intimidarnos. Y dice Jeremías 29:11. Vamos a ver qué nos dice Jeremías 29:11. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes o de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Rey del universo quiere darnos lo mejor, y sus pensamientos hacia ti son pensamientos de paz, son pensamientos de bondad. Dios quiere darnos lo mejor. Dios quiere que logremos nuestros sueños dentro de la vida cristiana. Dios quiere que confiemos en Él, aunque vivamos en Lodebar. Vamos a escuchar a leer el último texto que quiero compartir con ustedes en esta mañana, que lo encontramos en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, del 3 al 6. Proverbios 3, 5 del 3 al 6, donde nos dice lo siguiente: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Miren qué hermosas palabras. Si reconocemos a Dios en todos nuestros caminos y nos apartamos del mal, ¿qué pasará? Dios estará con nosotros y nos premiará, no solamente con su sonrisa y con su agrado, sino que nos premiará con el perdón de nuestros pecados. No importa, amigo que me escucha y hermano, que tu situación sea de muerte. Otros han pasado por situaciones similares o peores que la tuya. Es el momento de que no hagamos comparaciones con nuestras vidas y las de los demás. Es el momento de enfrentar lo que estemos pasando. Pero es el momento de confiar en Dios. No es el momento quizás en que estemos pensando que van a venir destrucciones a este mundo o más enfermedades. Es el momento de Dios. Es el momento para creerle a Dios. Es el momento en que debemos de pensar que Él nos está invitando a su palacio. Él nos está invitando a su casa. Dios nos está diciendo al oído a cada momento: tú eres la persona más importante del universo. Y es exageradamente, yo diría, obligatorio que nosotros aprendamos
a decirle también a nuestros hijos que ellos son las personas más importantes de nuestra vida, y a nuestras esposas también, y a nuestros amigos. ¿Por qué? Porque puede ser que esas personas estén pasando por un momento de baja estima, en que no se valoran como seres humanos o como personas, y necesitan escuchar las palabras de aliento que Dios tiene en las Santas Escrituras, diciéndole: tú eres la persona más importante del universo. Por estudios científicos se ha determinado que cuando no se le da el cariño debido a los niños, no se le besa, no se le mima y no se le dice palabras de aliento, los niños sufren depresión y muchas veces tienen trastornos mentales, y no es para menos. ¿Cuántos enamorados, al principio de estar enamorados o al principio de los matrimonios, le dicen a sus esposas lo hermosas que son o lo importante que es aquella mujer para uno, y viceversa? ¿Cuántos olvidan de que eso no es en el primer mes de noviazgo, en el segundo año de noviazgo, en el tercero, sino para toda la vida? Es a veces complicado mantener la fidelidad a una sola mujer durante tanto tiempo, pero esa fue la única mujer que Dios nos dio y debemos de concentrarnos en ella. Aunque parezca un poco para otros tal vez imposible, todo en Dios es posible. Amén. Y la fidelidad del matrimonio también entra en esto de que somos la persona más importante del universo. Hay reglas que Dios tiene para que seamos felices. Si las personas se apartan del pecado, Dios los invitará a comer a su mesa, porque tú perteneces a la familia real. Tú no eres un ser que Dios tiene por ahí a la deriva y que lo olvidó. No, Dios te está diciendo en esta mañana: tú eres la persona más importante del universo. Quiero decirte que nunca una noche ha vencido el amanecer, y nunca un problema a la esperanza. Aunque hay gravedad en tu vida, nunca la noche ha vencido al amanecer. Habrá un amanecer, habrá un sol para ti. Y también hay una esperanza en estos momentos para cada corazón afligido. Quiera Dios bendecirte de manera espectacular, y que tengamos en nuestra psiquis, en nuestra mente, muy allá adentro, que somos las personas más importantes del universo, porque somos hijos del Rey de Reyes y Dios de la gloria. Que Dios te bendiga ricamente en esta mañana.